Bueno, muy buenas tardes a todos. Inicialmente les quiero por favor pedir que registren su asistencia en el chat, manifestando buenas tardes o presente para efectos de que quede registro allí, con Presente. la Buenas tardes, profe. buenas tardes, con Buenas tardes. la advertencia que nos hizo el compañero de la compañera de ustedes que está atravesando una calamidad. Bueno. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, la vez pasada nosotros abordamos todo el tema de garantías y con eso finalizamos pues el tema derivado de lo que era el tema del principio de responsabilidad, que a su vez pues, nos llevó al tema de riesgos y con ello pues la necesidad de amparar esos riesgos mediante una póliza denominada póliza de cumplimiento que tiene distintos amparos y que los pudimos ver en la medida de lo que se denomina las etapas de la contratación estatal. Siguiendo pues el compromiso que teníamos con ustedes, vamos a entrar a hablar entonces de un segundo principio que es el principio de selección objetiva. Y ese principio de selección objetiva pues nos va a llevar justamente a conocer esos procesos de selección a los cuales nos vemos convocados como empresarios cuando el Estado requiere contratar algunas necesidades. ¿Listo? Pero antes de entrar a hablar de esos procesos de selección en particular, que tienen unos esquemas que uno diría pues son muy sencillos, unos digamos mapas conceptuales que uno se puede guiar de manera clara, sí es importante digamos analizar ciertas circunstancias que hacen parte de este principio. Entonces, como ustedes lo conocen ya, el principio de selección objetiva, pues lo que busca es la selección de la propuesta más favorable para la entidad pública. Ello implica pues que haya una imparcialidad, es decir, que no haya ningún tipo de favorecimiento indebido frente a seleccionar determinado contratista. Es decir, que cuando ustedes como empresarios presentan una oferta, tengan las garantías de que esa oferta participe en condiciones de igualdad y que no haya, palabras más, palabras menos, prácticas corruptas que difieran o desvíen un proceso de selección a favor de una determinada persona. En todo proceso de selección, y eso ustedes tienen que tenerlo claro, hay dos tipos de requisitos. Cuando uno es oferente, le piden dos tipos de requisitos. Unos requisitos habilitantes y unos requisitos que son ponderables o calificables. Antes había la mala práctica de que se rechazaba una oferta por un documento. Entonces, con ustedes ya tenemos claro que el único documento que puede causar el rechazo de una oferta es la póliza de seriedad de la oferta. Pero esos requisitos habilitantes son los que van a permitir verificar si una persona puede o no puede participar. Entonces, hay un tema que es la capacidad jurídica, que tiene que ver concretamente con la posibilidad de esa persona de contratar, de comprometer en últimas su objeto social, su patrimonio en esa colaboración que le va a prestar al Estado. Entonces esa capacidad jurídica se puede analizar de que está en una persona formalizada, es decir, inscrita en Cámara de Comercio, que sea que tenga inscripción en el Registro Único de Proponentes, que tenga un patrimonio suficiente que le permita cumplir el objeto contractual, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que sea una persona que pueda contratar, que no tenga ningún tipo de inhabilidad e incompatibilidad, por ejemplo.
que desde el punto de vista de esa capacidad pueda suscribir un contrato con el Estado. Las condiciones económicas o financieras, el capital de la empresa, el patrimonio, lo que se denomina la capacidad operativa, el personal con el que cuenta. Es decir, que en estos requisitos habilitantes, que ya los vamos a mirar en un ejemplo, pues la entidad exige determinadas condiciones de la empresa, de las personas que se vayan a presentar. Eso no les va a dar puntaje, eso les va a permitir es que participen o concursen en situación de igualdad. Valga la pena volverlo a repetir, estos requisitos habilitantes son subsanables, es decir, que si a mí se me olvida presentar uno, cuando yo presento la oferta, pues este lo puedo subsanar hasta antes del proceso de adjudicación. Y existen, por su parte, unos requisitos ponderables o evaluables, que estos sí son definitivamente, o como la vamos a ver más adelante, una relación entre costo-beneficio. La mejor oferta definitivamente no va a ser el precio, salvo que se trate de un bien, digamos, individualizado de tal manera de que todos los proponentes oferten el mismo bien. Eso ya lo vamos a ver, se da en el caso de las elecciones abreviadas. De lo contrario, por ejemplo, si lo vamos a dejar al precio, no sería una evaluación objetiva, porque en definitiva, como yo les comentaba en un ejemplo pasado, muchos oferentes crean lo que se denomina unos precios artificiosamente bajos para ganar sin oferta y luego sacrifican otras situaciones de calidad o sencillamente incumplen el contrato. Entonces, en estos requisitos ponderables, ya analizaremos más adelante un pliego de condiciones, pues nos va a definir concretamente cómo y de qué manera se va a evaluar, ¿ya? Que haya una relación, digamos, eficiente entre el costo y lo que ellos me ofrecen, valores agregados, entre otros. Ya vamos a ver con ejemplos cómo es ese tema. Por favor, si hay alguna duda, no olviden en... Eh, Cuéntenme. ¿Me puedes repetir los requisitos ponderables en qué consisten? Es que no entendí. No, los requisitos ponderables son los requisitos que impone la entidad, que son los que se van a evaluar, ¿ya? Uno de ellos, lógicamente, va a ser el precio, pero también va a haber otro tipo de elementos como la calidad, ¿ya? Elementos que vamos a decir los pro bono, ¿ya? Que tienen que ver con garantías extendidas, asistencia técnica adicional, digamos, ciertas circunstancias que le dan valor agregado a la oferta. En últimas, si yo soy muy hábil en determinar qué es lo que quiero como entidad pública, entonces todos van a ofrecerme el mismo bien, pero el criterio va a ser de evaluación el precio, la calidad y unos servicios adicionales. Esos servicios adicionales son los que se pueden darles puntuación, es decir, son los que van a definir quién se gana o quién no se gana un proceso de selección. Entonces, los requisitos habilitantes, por su parte, ya lo hemos dicho, son requisitos para que determinar si una persona puede o no puede participar y que todos estén en condiciones de igualdad. Vamos a ver un pliego de condiciones donde identificaremos cada uno de ellos. Digamos, ahorita lo vamos a enunciar de manera genérica porque depende de cada proceso de selección, pues los requisitos pueden variar. ¿Listo? Entonces, lo importante es que ustedes tengan claro que requisitos habilitantes son esos requisitos para poder participar. Entonces, es el certificado de existencia de representación legal, la inscripción en el registro único de proponentes con los códigos que se requieren para ese bien o servicio, el juramento de que no estamos incursos en ninguna causal de inhabilidades e incompatibilidades, que mi capital digamos, o mi patrimonio no esté comprometido. Ya vamos a ver, con un ejemplo, vamos a ver cada uno de esos requisitos habilitantes que se suelen exigir, ¿listo? Y los ponderables, que es la información genérica que quiero que ahorita la tengan clara, son aquellos requisitos que se van a darles calificación, que permiten definir cuál es la oferta más favorable.
Bueno, vamos a pasar esta diapositiva. Bueno. Para algunos procesos de selección o para algunos servicios, la ley ha establecido cuáles son los criterios que se van a evaluar. ¿Ya? Definitivamente en el contrato de obra pública, pues se ha dicho en ese contrato el precio no va a ser definitivamente el valor definitivo para evaluar. ¿Listo? Ni el menor plazo ofrecido. Tiene que ser unas circunstancias que permitan garantizar el cumplimiento de la obra. Entonces, aquí recuerdo que una persona decía que trabajaba en el sector de la construcción. Digamos, en algunos casos del sector de la construcción se establecen fórmulas en las cuales la oferta promedio ya es la que termina siendo seleccionada porque de alguna manera garantiza de que ese presupuesto promedio permite cumplir con los objetivos de la obra. En todo caso, digamos, se nos dice que para poder decidir cuál es la alternativa o el proceso, o digamos, la propuesta más que garantice en mejor manera los fines de la entidad, la ley nos trae estos dos criterios que tenemos aquí. Nos dice una ponderación de calidad y precio, lo que yo le señalaba, soportados en puntajes o fórmulas, ¿ya? O ponderación de elementos de calidad y precio que representen la mejor relación costo-beneficio. ¿Qué quiere decir con ello la norma? Que definitivamente el valor, solo el precio, no va a ser un factor definitivo para yo seleccionar un contratista. Porque, insisto, si solo se hiciera por el precio, sin verificar, digamos, esa relación de calidad o sin verificar valores agregados de una oferta, pues definitivamente corre el riesgo la empresa de adquirir algo lo más barato y, como dice el dicho, lo barato sale caro. ¿Listo? Entonces, en ese caso o en el general de los casos, jamás va a ser el precio la única circunstancia a evaluar, sino una relación entre calidad y precio, ya sea con una fórmula matemática o una relación costo-beneficio. Y en materia de los contratos de obra, jamás se podrá elegir a un contratista teniendo en cuenta el menor plazo ofrecido. A la entidad no debe interesarle que la obra se termine rápido, sino que se haga bien. Solo en los casos de adquisición de bienes ya de características técnicas uniformes. ¿Qué es esto? Por ejemplo, vamos a comprar computadores con tanta capacidad de disco duro, tanta capacidad de RAM, tanta capacidad del procesador, con tal sistema operativo, con tales herramientas ofimáticas, ya que se pueden estandarizar. Cuando estamos ante ese tipo, digamos, de bienes de características técnicas uniformes, se utiliza un procedimiento que se llama la selección abreviada, que ya la vamos a mirar, en el cual el único factor es el precio. Solo en esos casos, y en eso sí tienen que tenerlo claro, ¿ya? Solo cuando yo voy a adquirir bienes de características técnicas uniformes o servicios, digamos, que se puedan caracterizar de esa manera, pues en ese caso solo será el factor precio. Entonces, siempre, esto es como una redundancia de lo que yo vimos antes, siempre que se vaya a elegir un contratista, va a ser mediante una relación de calidad y precio. Y esos son los elementos que se van a evaluar, no otros. ¿Listo? No otros. Bueno, Profe, una pregunta. dígame. ¿Los criterios de evaluación solamente se dan en el contrato de obra pública, los anteriores? No, en el contrato de obra pública lo que nos dice es que el precio, no, perdón, el menor valor, el menor plazo, perdón, de ejecución de la obra no va a ser objeto de evaluación. ¿Listo? La entidad puede colocar, digamos, algunos factores como quién me entrega más rápido y darle una puntuación. ¿Listo? Pero eso puede establecerse, digamos, en este segundo factor, la relación costo-beneficio para la entidad. ¿Ya? Porque el que me entrega más rápido los bienes, por ejemplo, en ese momento de coyuntura, vamos a colocar un ejemplo. Entonces, hay un proceso de selección, aunque ahorita
Vamos a ver que en emergencia no puede contratar directamente, pero supongamos que una entidad saca un proceso de selección para adquirir unos uniformes y unos trajes de protección para sus funcionarios públicos, unos trajes de bioseguridad. Entonces, uno me cobra 50,000 pesos por cada traje, pero me lo entrega en 2 meses. Y el otro me cobra 60,000 pesos, pero me lo entrega en un mes. Entonces, en la relación costo-beneficio, ¿ya? Pues lógicamente se lo va a ganar el que cuesta un poco más, pero me lo entrega más rápido porque yo lo que necesito es, ¿ya?, atender la necesidad que tiene la entidad. ¿Listo? Solo que en la obra no se puede manejar ese tipo de situaciones porque ya vemos los escándalos de corrupción a nivel nacional, que cuando se planifica mal un contrato de obra y ese se le coloca que el que más rápido me entregue, entonces es el ganador, pues eso ya la experiencia ha establecido de que en ese caso, pues definitivamente no se va a poder evaluar el menor plazo. Entonces, hay muchas situaciones, pero digamos, yo no podría objetivizarlas ni estandarizar, digamos, estos son los criterios que se evalúan porque todo depende del bien o del servicio que se vaya a contratar. Entonces, en la obra serán unos, en los servicios serán otros, en los bienes serán otros. Ya vamos a revisar un pliego de condiciones y allí vamos a ver, digamos, estos principios. Ahorita estamos dando como unas bases conceptuales para que podamos mirar y analizar esos pliegos. ¿Listo? ¿Sí le absolví su duda? Sí, profe, ya, gracias. Listo. Bueno. Cuando se trata procesos de selección de consultores, esto es mediante un procedimiento de concurso de méritos, ¿ya? En el concurso de méritos jamás se evalúa el tema del precio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque allí lo que interesa es la experiencia de la persona que se va a evaluar. Entonces, es la oferta técnica que él me presenta. Generalmente en el consultor, la entidad, por ejemplo, un proceso de selección de una obra de arquitectura, que es un proceso de selección, digamos, de concurso de méritos. Salvo que la entidad, pues como una universidad, por ejemplo, tenga sus arquitectos, ellos hagan el diseño y solo necesiten a alguien que ejecute la obra. Generalmente las entidades no cuentan con el personal calificado, entonces contratan la consultoría de realizar los diseños de una determinada obra. ¿Listo? En ese caso, entonces, yo jamás voy a poder evaluar el precio porque cada uno me va a dar su versión, su visión, desde su experiencia, desde su experticia, desde su pericia, me va a dar su visión de esa obra. Entonces, voy a construir un museo, por ejemplo. Voy a construir aquí un museo aquí en Pasto y la alcaldía convoca a un proceso llamado concurso de méritos, que es el de para seleccionar consultores. Para ese concurso, dispuesto a que se hagan los diseños para elaborar o hacer, construir ese museo. Entonces, cada arquitecto va a llegar con su diseño diferente de acuerdo a su perspectiva de ciudad, ya hemos dicho, de sus conocimientos, y yo no los puedo comparar objetivamente. Pueda que uno cueste más, pueda que uno cueste menos. Entonces, lo que se va a evaluar cuando yo contrato consultores es exclusivamente la propuesta técnica. Y en estos casos, las entidades, vamos a verlo más adelante, deben contratar pares para que evalúen. Es decir, ni siquiera la entidad tiene la capacidad de evaluar esa situación, sino que debe contratar además evaluadores para seleccionar la propuesta que mejor le convenga. Entonces, a modo de resumen, por regla general, yo evalúo relación entre calidad y precio, ya sea con fórmulas matemáticas o con una relación costo-beneficio. Cuando se trate contratos de obra pública, jamás puedo evaluar el menor tiempo de entrega. Y cuando se trate de bienes con características técnicas uniformes, el único valor que se va a evaluar va a ser el precio. Por su parte, cuando voy a hacer contratación de consultores, allí solo evalúo la parte técnica. No puedo evaluar el precio porque definitivamente ninguna oferta se va a parecer entre sí.
aunque vamos a decirlo, la entidad tiene un tope presupuestal de un determinado proyecto y ninguna oferta podrá superar esa situación. ¿Listo? Entonces, ya habíamos dicho la ponderación y la norma, aquí se hace necesario revisar cada una de estas. Profe, Dígame. qué pena, ¿puede regresar a la diapositiva anterior un momentico? A la otra, por a la anterior. En los habilitantes. Ah, listo. Ya, Listo. solo quería ver una cosa. Gracias. Listo. Profe, Dígame. es la relación entre precio y calidad. En obras Sí. públicas nunca se toma en cuenta el tiempo, en consultores, lo técnico y me hace falta uno, qué pena. Sí, ¿verdad? Entonces vuelvo y repito. Por regla general, la valoración es la que está ahorita en la presentación. Calidad y precio. Pero en casos especiales debe tenerse en cuenta varias situaciones. Por ejemplo, en la obra pública no se puede tener en cuenta lo que se denomina el tiempo de ejecución. El menor tiempo de ejecución no puede ser criterio de evaluación. En los bienes de características técnicas uniformes, bienes y servicios de características técnicas uniformes, ya solo se puede valorar el precio. Y en los consultores no se puede evaluar el precio, solo la propuesta técnica. ¿Listo? Son como, digamos, las excepciones. ¿Queda claro entonces? ¿En cuál únicamente se puede evaluar el precio? En los bienes y servicios de características técnicas uniformes. Y colóquele ahí entre paréntesis selección abreviada, ya porque esos bienes solo se contratan por selección abreviada. Ya vamos a ver, digamos, cada uno de esos procesos de selección. Bueno, cuando se trata de relación costo-beneficio, la norma sí nos trae unos ítems bien específicos que se hace necesario que los revisemos. ¿Listo? Porque si es una ponderación entre elementos de calidad y precio con fórmulas matemáticas, pues evidentemente va a ser muy objetiva la selección. Pero cuando yo hago una ponderación en esa relación costo-beneficio, digamos, en la primera opción, el ganador va a ser el que saque un mayor puntaje de acuerdo a una fórmula aritmética, ¿ya? Entonces, bueno, hay muchas fórmulas con las que evalúan. Se me va ahorita el nombre de esta, de la... Bueno, ahorita me acuerdo y les digo, una que se utiliza siempre, que es para, digamos, escoger una propuesta promedio. Entonces ya hay unas fórmulas determinadas que nos fijan, digamos, criterios objetivos. En el primer de los casos, en una ponderación de calidad y precio basada en fórmulas, entonces yo hago una tabla o aplico las fórmulas y me va a salir un ganador. Pero en el segundo evento, en el cual yo hago una relación costo-beneficio, pues allí sí va a haber mucha subjetividad de la entidad. Entonces la norma ya establece que debe haber unas situaciones mínimas que debe establecer el pliego de condiciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas situaciones? Unos requisitos mínimos, técnicos y económicos. Entonces, yo tengo que identificar ese bien o servicio de manera técnica y clara y exigir unos requisitos de calidad mínimos. Saliéndonos un poco del tema, no sé si a ustedes les comentaba que cuando la entidad no establece la calidad, esa calidad por ley, por código de comercio, se entiende que es calidad media. ¿Listo? Entonces, tener mucho cuidado porque so pena de que la entidad no establezca las condiciones mínimas de calidad, pues yo vaya a llegar con un producto o un servicio de baja calidad y termine metiéndome en un problema por incumplimiento. Cuando la entidad no establece la calidad, se supone que la calidad por ley es media, calidad media. Entonces hay esos tres niveles, ¿no? Calidad baja, calidad media, calidad alta. Bueno. Nos dice, debe establecerse las condiciones adicionales que representen ventajas de calidad
o de funcionamiento, tales como el uso de la tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio. Entonces, tengo unas condiciones mínimas, ¿ya? Entonces, volvamos al ejemplo de los bienes de protección personal, aunque eso los podríamos caracterizar técnicamente, pero lo vamos a utilizar para efectos del ejemplo. Entonces, se requiere que sea en un material antifluido, digamos que sea antiséptico, antihongos, etcétera, etcétera, pero digamos, pueda que una persona me ofrezca una mejor material, ¿listo? Entonces, eso podría ser objeto de puntuación, ¿listo? Relación costo-beneficio. Lo mío cuesta un poco más, pero tiene un material mucho mejor. Y las condiciones económicas adicionales que representen ventajas. Entonces, como por ejemplo, ¿quién me da más plazo para pagar sin subirme el precio? ¿Quién me da descuentos por número de cosas que yo compre? Descuentos por entregas en tantos números, mayor garantía o mayor servicio técnico o mayor asistencia técnica en la valoración. Entonces, cuando uno compra tecnología, eso es importante. Entonces, si yo compro computadores y me ofrecen unos computadores con una mayor garantía y con asistencia técnica o con algún software adicional, digamos, y que me represente una mejora de la calidad de ese producto o una mejor utilidad, pues yo puedo darle un porcentaje, un valor que me permita acceder a esa entidad. Y hay que tener en cuenta que estas circunstancias deben ser valoradas en dinero. Entonces, yo como empresario, cuando voy a presentar mi oferta dando valores agregados, entonces voy a decir, ustedes están pidiendo 12 meses de garantía en un computador que cuesta 5 millones de pesos. Entonces, yo se los dejo igual en 5 millones de pesos, no voy a cobrar más, pero tengo un valor agregado que es que tengo no 12, sino 24 meses de garantía. Pero si yo como oferente solo digo eso, no hay forma que me califiquen. Tengo que valorarlo, digamos, en pesos. Más de abajo, entonces a renglón seguido le voy a colocar estos 12 meses adicionales tienen un costo de 300,000 pesos, pero se encuentran incluidos en la oferta. ¿Listo? Entonces, valorar que cada ventaja se encuentre, digamos, asignado un valor económico claro. Entonces, otro ejemplo. La oferta que yo presento es con pago a 90 días. ¿Listo? Y el otro dice con pago a 30 días. Este es un ejemplo que en ley es teóricamente válido, pero los que han contratado con el Estado saben que el Estado se demora a veces cantidades de tiempo en pagar las cuentas. Pero ya les advertía yo, cuando una entidad del Estado se demora más de 30 días, empieza a generar intereses. ¿Listo? Eso lo vamos, digamos, los truquitos de cómo saber cobrar intereses, eso los vamos a ir viendo al final de nuestro curso. ¿Listo? Para tener claro eso. Pero sí les anticipo, digamos, que cada situación o cada mejora que yo ofrezca en mi oferta, pues yo la tendré que valorar en dinero y hacerle conocer a la entidad que el valor agregado mío cuesta tanto. Entonces, al final, yo presento la oferta por el computador de los 5 millones, pero le demuestro que ese computador en realidad vale más porque yo estoy ofreciendo una garantía extendida, una asistencia técnica, un suministro de repuestos como memorias RAM, etcétera, con descuento del 50% si me los compran directamente a mí. Entonces, una serie de situaciones que me van a permitir ya ganar esa licitación, ese proceso de selección, digamos, ofreciendo mayores valores agregados. Entonces, bueno, en la entidad estatal general, una alcaldía, una gobernación, pues esas condiciones deben estar muy bien detalladas, muy bien establecidas. En entidades del sector que son especiales, como universidades públicas, instituciones de educación
digamos, las instituciones educativas, municipales, departamentales, etcétera, ellas tienen como un mayor alcance frente a estas situaciones. Entonces uno le puede decir, listo, yo tengo tanta plata para tantos computadores, pero el que me dé más computadores por este valor, entonces se ganará, obviamente respetando las condiciones mínimas técnicas. Entonces de esta manera, pues hay como chance de ponerlo al empresario, digamos, exigirle directamente lo que yo quiero como valor agregado. ¿Listo? Pero finalmente la entidad sí tiene que ser muy cuidadosa en saber qué valoración le va a dar a estos puntos. A modo de conclusión, esto pues no va a ser, estas valoraciones no van a ser tan representativas al momento de dar la puntuación. Entonces, un 10%, digamos, del puntaje será tener en cuenta estas condiciones adicionales. ¿Sí queda claro entonces, digamos, esa forma en la cual uno puede llegar a ganarse una licitación dando valores agregados a un producto o a un servicio? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Bueno, este es una situación medianamente nueva, ¿no? Profe, Nos profe, dice, cuénteme. una preguntita. En el caso, por ejemplo, de un colegio público, pues el Estado destina los recursos al colegio, ¿no? Sí. Y la contratación, o sea, ¿a quién va dirigida? ¿Al colegio o al Estado ahí? En ese ¿Cómo caso. así? O sea, en el caso de, de eso que dice de la destinación de los contratos, ¿a quién va dirigido? ¿Al colegio exactamente o eso lo dirige desde el Estado? No, 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 el colegio. En el caso de las instituciones educativas, y eso se lo digo con harto conocimiento de causa, porque en la experiencia nos ha tocado valorar mucho ese tema de las instituciones educativas. Entonces, por la ley 715, que es la del Sistema General de Participaciones, nos dice que las instituciones educativas tienen unos fondos que se llaman fondos de servicios educativos a través de los cuales adquieren sus bienes. A partir del 2001 se le dio una independencia a las instituciones educativas y ellos tienen su fondo y su presupuesto. Solo que ellos tienen un régimen doble. El primer, hasta 20 salarios mínimos, ellos contratan de acuerdo con su manual. Entonces tienen autonomía para contratar de acuerdo a su manual, con normas de derecho privado, e inclusive pues tienen que respetar muy poquitas normas de la contratación. Entonces, en entidades, en instituciones educativas grandes, por ejemplo, el Normal Superior de Pasto, no sabría decirles cuánto es el presupuesto, pero me imagino que las cuantías que pueden contratar ellos, ese 20% es alto. Entonces yo podría ofrecerle bienes y servicios de una manera más directa. Pero entonces, como ellos pueden manejar su propio reglamento hasta 20 salarios mínimos, entonces ellos tienen chance de exigir, digamos. Yo se los digo, cuando yo trabajaba en la universidad, en la oficina de contratación, en la Universidad de Nariño, nosotros sí le decíamos, mire, nosotros queremos esto de adicional. Entonces, me va a dar tantos computadores, pero el que me entregue un escáner y una multifuncional de regalo, entonces ese se va a ganar la que le digo, la licitación, ¿ya? Dentro del pliego y obviamente para la universidad estos bienes. Entonces yo sabía que tenía un presupuesto apretado, que el computador costaba tanto y que solo me alcanzaban 10 computadores, por ejemplo. Pero nosotros sí teníamos esa maniobrabilidad, por ejemplo, la posibilidad de imponer algunas cosas y ganarle, digamos, algunos valores agregados que en las entidades de régimen general, que es la que estamos viendo, pues no se puede porque ya la norma nos impone, digamos, valorar esto muy objetivamente. ¿Listo? Entonces, en las instituciones educativas, para que ustedes lo tengan conocimiento, hasta 20 salarios mínimos ellos pueden contratar directamente. Entonces, hasta 20 salarios mínimos en una institución educativa, por ejemplo, en Barbacoas, la Normal Superior de Barbacoas, que es una institución grande, podía contratar como hasta 30 millones de pesos, que esa es la cuantía de sus 20%. Entonces, podía contratar hasta 30 millones de pesos con 3 cotizaciones. Entonces, prácticamente es una contratación directa.
en la cual pues presentan las cotizaciones y se la compra al que le vende a menor precio. Entonces, digamos, hay esa facilidad y es importante que ustedes lo conozcan, ustedes que son empresarios, entonces le puedan ofrecer de manera más fácil a una entidad de estas. Entonces, hay buenos contactos, digamos, tener buenas relaciones con rectores, de instituciones educativas de superior, digamos, públicas o de educación básica y primaria, porque ellos también pueden contratar directamente a unos regímenes menos exigentes que estos. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Bueno, este es un punto que ha venido modificándose y que en el 2018 pues ya quedó como consolidado y que se ha puesto muy de moda, que es un 1% de todo el puntaje. Miren, un 1% puede definir una licitación o un proceso de selección. Si usted tiene personal discapacitado, entonces usted puede ganarse un 1%. Lógicamente, ese personal, y dándoles la recomendación desde el punto de vista del derecho laboral, que es la otra área de desempeño nuestra, pues yo tengo que ser un trabajador con discapacidad con preexistencia. Es decir, no voy a contratar a alguien que se me termine discapacitándose en la empresa, porque eso me va a quedar, es un problema en últimas. ¿Listo? Pero si yo empiezo a contratar, por ejemplo, estábamos asesorando una empresa que tenía a una secretaria que tenía un problema de una discapacidad del 48% de pérdida, y ellos van, o ustedes como empresarios, van al Ministerio del Trabajo y solicitan que les certifiquen, ¿ya? Que les certifiquen que tiene trabajadores con discapacidad. Tiene que hacer dos situaciones. Primero, hacerlos valorar ante la Junta de Calificación de Invalidez. Ustedes saben, o los que no sepan, ese peritaje cuesta un salario mínimo. Entonces, yo hago sacar esa calificación, con esa calificación me voy al ministerio, con el ministerio me da mi certificado y ese certificado lo aporto a la propuesta. Con eso yo ya tengo ganado un 1% del puntaje. Importantísimo. ¿Cuántos trabajadores con discapacidad debo tener? Depende de la planta de mi empresa. Entonces, si mi planta está entre 1 y 30 personas, pues debo tener 1. Si está entre 31 y 100, 2. Si está entre 101 y 150, 3 personas con discapacidad. Si estoy entre 151 y 200 empleados, 4. Y si son más de 200, 5. Entonces, si yo tengo una microempresa, ustedes saben que la microempresa está clasificada a las empresas que tengan hasta 10 trabajadores. Entonces yo contrato uno discapacitado, hago el procedimiento que les estoy señalando, hacerles calificar y posteriormente sacar la certificación en el Ministerio del Trabajo, pues yo voy ganando un 1% de esos puntajes que me van a dar. ¿Listo? ¿Sí está claro ese punto? La certificación, o sea, en el caso de que la empresa esté trabajando con trabajadores, perdón la redundancia, discapacitados y no tenga la certificación a la hora de hacer la licitación pública, ¿no es válida? No, porque, digamos, el requisito para usted comprobar que sí es discapacitado, inicialmente sería la calificación de la Junta, ¿ya? Salvo que él lo tuviera. O sea, en esto, digamos, no hay, digamos, una tarifa legal que decimos nosotros los abogados, digamos, que quiere decir que sean estrictamente determinados documentos. ¿Listo? Entonces, si el trabajador ya ha sido calificado por su parte, digamos, porque estaba detrás de una pensión y no alcanzó el 50%, y usted tiene un contrato laboral formal, pues yo pensaría que usted podía acreditar con eso. Pero la norma sí nos dice que la certificación debería venir amparada por lo menos con esos dos documentos. La calificación de la Junta y el certificado del ministerio que dé cuenta que en efecto usted sí está vinculando trabajadores discapacitados. Por una situación, es que nos puede pasar lo que sucede en los contratos de obra, que hay personas que prestan el nombre, o mucho más grave, que les cogen el nombre para aparecer en las propuestas,
pero en realidad nunca trabajan con la empresa, nunca han trabajado o ni siquiera saben que están trabajando con la empresa. ¿Ya? Eso es una cosa de locos, pero les digo porque eso suele pasar. Entonces, ¿por qué es que se exige el certificado del ministerio? Porque el ministerio debe ir a constatar con sus propios ojos que ese trabajador sí labora ahí y que no están entonces, no se me vuelva el cartel de los discapacitados, pues que prestan su nombre a cambio de unos pesos para que las entidades se ganen ese 1%. Bueno, en el tema del tema de impuestos, pues sí, es un tema aparte, digamos, indiferente del tema de la contratación estatal, para Ricardo, que nos dice que pueda tener deducción de impuestos por contratar personas discapacitadas. No conozco concretamente la regulación tributaria, digamos, pero sé que hay sí conozco que hay ese beneficio, digamos, de contratar personas discapacitadas, además le da unos descuentos tributarios a la entidad. ¿Listo? No conozco, digamos, cuál sería la deducción, el porcentaje, pero también, o sea, son varios beneficios, ¿no? De contratar personas discapacitadas. ¿Por qué les advierto de que tiene que ser con preexistencia? Es decir, que el trabajador ya venga discapacitado, porque donde haya, digamos, se genere en la empresa o se agrave en la empresa, pues ustedes saben que desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, pues el principal responsable de lo que le pasa al trabajador es el empleador, y ahí sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eso es, yo siempre en laboral les advierto, miren, eso hay que tener mucho cuidado porque siempre se pierde en esos casos, salvo que uno demuestre que eso viene desde antes. ¿Listo? Lo importante es saber, pues, que esa ventaja de contratar a una persona, digamos, en una microempresa, una mediana empresa, pues me va a dar esa ventaja de tener un 1% y puede ser definitivo para ganarme. ¿Queda claro entonces? Sí, profe. Listo. ¿Qué sucede si hay empate de ofertas? Entonces, ¿cómo define el Estado ese desempate? Hay unos criterios objetivos y unos criterios propios de cada entidad. El primer criterio es la preferencia de empresas nacionales frente a extranjeras. Y hoy por hoy, porque Colombia tiene los denominados acuerdos, digamos, en materia de contratación, en los cuales debe tratar por igual a las empresas extranjeras que a las empresas nacionales. Acuerdos de reciprocidad, que se denominan estos en materia de contratación estatal. Y hay cantidad de acuerdos que ustedes no se imaginan. Entonces, si viene una empresa extranjera, puede privilegiarse por encima o ganarse una oferta por encima de una oferta nacional. Y uno diría, bueno, esto es una oferta definitivamente, es una situación lesiva, pero se supondría que las empresas nacionales también podrían hacer lo mismo en ese país. Lógicamente, si estamos hablando de una gran potencia versus Colombia, pues lógicamente no va a haber esa reciprocidad que se dice ahí en los acuerdos. Los acuerdos son de papel y lo que se les está dando es ventaja que los extranjeros vengan a captar o cooptar, digamos, los contratos estatales. Si no estamos ante esa situación entre nacionales o extranjeros, digamos, tiene que ver el tema de que si es una MIPYME nacional o no, ¿ya? Entonces, si es una MIPYME, yo preferiré la oferta de la MIPYME. Ya dijimos el tema de los trabajadores con discapacidad, pero acá también lo establece como un criterio de desempate y me dice que por lo menos el 10% de su nómina esté en condición de discapacidad. Entonces, si yo tengo una microempresa, la microempresa, ya sabemos, tiene un tope de 10 trabajadores, entonces yo debo tener al menos uno discapacitado y en caso de empate, pues va a ser elegida mi propuesta. Entonces, 3 criterios objetivos: selección de bienes y servicios nacionales frente a extranjeros, preferir las ofertas presentadas por MIPYMES, preferir las empresas que tengan al menos el 10% de trabajadores con discapacidad. Y si definitivamente estos 3 métodos no me sirven para el desempate, pues yo puedo utilizar un método aleatorio como las balotas, sin imán, aclaro, ¿ya? Porque ya ha habido casos en los cuales está el imán por ahí dentro.
las balotas, las fichas, bueno, cualquier método, digamos, de lotería que me permite a mí seleccionar quién va a ser el ganador. ¿Listo? Los criterios de empate pues son muy difíciles a veces de encontrar, pero no quiere decir que no vayan a pasar. ¿Listo? Cuando son servicios muy cerrados desde el punto de vista técnico, entonces va a haber mucho empate por el tema de precio. En esos casos, pues yo debo utilizar este tipo de criterios de desempate. Bueno, y otra pregunta que es muy importante, cuénteme. Profe, qué pena. En la anterior diapositiva, o sea, donde habla de preferir la oferta de los bienes nacionales extranjeros, es solamente en el caso cuando existan los extranjeros, ¿cierto? Sí, claro, Y lo sí, de la lógicamente. MIPYME es cuando, y o sea, en el caso de que son solamente nacionales, es la opción de la MIPYME. No, lo que pasa es que, digamos, la MIPYME, pues ustedes saben, el criterio de MIPYMES tiene que ver con un tema de patrimonio, ingresos brutos, número de trabajadores, bueno, etcétera. Cuando estamos entre grandes empresas y MIPYMES, entonces los oferentes son, en el primer caso tenemos, independientemente que sean MIPYMES o no, pero tenemos con oferentes nacionales, con bienes y servicios nacionales y extranjeros. Entonces, en caso de empate, yo elijo la propuesta nacional. Lógicamente, yo debo apoyar primero la industria nacional. En el segundo evento, estamos ante una convocatoria donde hay varias empresas, grandes y pequeñas, pero hay empate. Entonces, digamos que no hay el tema de extranjeros. Allí yo voy a elegir únicamente la MIPYME. ¿Listo? La MIPYME. Aquí hay un paréntesis, digamos, pero es un tema como más técnico, pero se los anticipo. Cuando se trata de un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, que ya los vimos antes, miembro de un consorcio, una MIPYME, entonces tiene que tener al menos una participación del 25% de la MIPYME. Entonces, para que me entiendan, tenemos un consorcio en el cual hay dos grandes empresas y una MIPYME. ¿Listo? Y tenemos otra grande empresa que también está ofertando. Solo estamos los dos empatados. ¿Listo? El consorcio con las tres empresas, una MIPYME y las dos empresas grandes y una super empresa. ¿Listo? Una multinacional, vamos a decir. Están empatados. Entonces, ¿cuál es el requisito para yo elegir a la del consorcio, a la de la unión temporal o a la de la promesa de sociedad futura? Que esta MIPYME primero sea nacional y segundo, que tenga al menos el 25% de participación en ese consorcio de estos tres. ¿Listo? En general, entonces, si yo tengo varias empresas, yo voy a elegir a la MIPYME nacional como criterio de Profe, una desempate. pregunta. Cuéntame. ¿La participación del 25%, o sea, lo hace el consorcio a la MIPYME o al contrario? No, lo que pasa es que, vengan, tengo que volver a entrar a explicar este tema de los consorcios. Entonces, el consorcio es una forma de asociación que no crea persona jurídica. ¿Listo? Entonces, pueden ir todos con el 33.3% en partes iguales o participar en partes desiguales en la ejecución de un contrato. ¿Listo? En ese consorcio. Entonces, pueda que en ese consorcio de esas tres personas que hemos puesto de ejemplo, uno tenga un 10%, otro tenga un 20% y el otro tenga un 70%. Si la MIPYME tiene el 10%, no va a ser criterio de desempate para nuestro ejemplo. ¿Listo? En ese caso, ese consorcio queda en condiciones de igualdad y tendré que pasar al siguiente criterio, que es el tema de las personas con discapacidad. Y supongamos que en el ejemplo que estamos dando, ninguno de ellos tiene personas con discapacidad. Entonces me paso al otro, que es las balotas. Y ahí sí será pues a la suerte quien gane. Pero digamos que en ese consorcio estamos ante otra situación diferente. Y es que están con participaciones de igualdad. ¿Listo? Cada uno, las dos empresas grandes, ya tienen un 33%, un 33%, y la MIPYME también tiene un 33%. Entonces, supera el 25% de participación y en consecuencia se va a ganar ellos la licitación en ese desempate. ¿Sí me queda claro? Sí, profe, gracias. Bueno.
Esto es importante que ustedes lo conozcan, aunque más de uno ya lo ha de saber. ¿Listo? Yo puedo, como empresario de una MIPYME, solicitar que una entidad ajuste una convocatoria solo para MIPYMES. ¿Ya? Esta es una norma que les permite, ¿ya? Es importante, digamos, los que quieran citarla de pronto en esas cartas, aquí les dejo yo siempre les dejo como a pie de página el artículo que señala esa situación. Entonces, se dan las dos opciones. La entidad puede convocar solo a MIPYMES o que los empresarios MIPYMES le digan a la entidad ajuste esa convocatoria. Y les doy un ejemplo que nosotros vivimos textual. Se iba a dotar en un momento en la Universidad de Nariño muchísimos computadores. Iba a haber una renovación de computadores. Entonces, lógicamente, los estudios de mercado que hicimos nosotros los hicimos con los fabricantes, porque lógicamente íbamos a tener ya mejor precio y de pronto mayor calidad si íbamos a estos negociantes. Sin embargo, los precios fueron bastante altos, digamos, de Dell, de Hewlett Packard, de PC Max, bueno, de varias. Fueron bien altos por el tema de que la mayoría eran maquilas que traían sus productos importados y pues los productos importados pues generan unos impuestos grandes. Pero entonces se reunieron, me acuerdo tanto, empresas pequeñas de aquí, como fue CompuMaster, Computronics, Compudatos, que son MIPYMES, y presentaron esa solicitud. ¿Listo? Entonces, ¿qué le tocó hacer a la universidad? Pues verificar si en realidad era posible o no era posible, y en ese caso, pues la universidad, como era de régimen especial, pues les dijo no. No estoy obligado y le estamos exigiendo unos computadores de determinadas situaciones. Pero la misma situación se presentó en otra entidad y en esa entidad, si no hubo chance, la entidad le tuvo que cerrar las puertas a las grandes empresas y decir vamos a contratar exclusivamente con las MIPYMES nacionales. Esa selección también puede cerrarse a MIPYMES territoriales, es decir, a las MIPYMES de la ciudad o a las MIPYMES del departamento o a las MIPYMES de la nación. ¿Cuál es el requisito? Que al menos 3 empresarios, 3 microempresas, 3 pequeñas o medianas empresas, ¿ya?, antes de la apertura del proceso, hagan la solicitud de que ese proceso de selección se ajuste exclusivamente a ellas. Entonces, es importantísimo porque se reduce sustancialmente el número de participantes. Sobre todo porque en Colombia uno empieza a mirar que ciertas empresas empiezan a captar toda la contratación del Estado. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo en el tema de dotaciones de servidores públicos. ¿Ya? La ropa para los servidores públicos, la dotación para los servidores públicos. Uno empieza a hacer investigación y se empieza a dar cuenta que un empresario nariñense es el que está captando a nivel nacional esa contratación. ¿Ya? Y entonces, a medida de que va captando esa contratación, se va volviendo más grande, más grande, más grande, deja de ser PYME, o MIPYME, perdón, y entonces la única herramienta que yo tengo para luchar contra esa empresa gigantesca es meter una solicitud de esta, hablarme con otros colegas del sector y decirle presentemos. ¿Hasta qué punto se puede limitar? La norma está a $100, entiendo yo que esto es por temas de acuerdos de reciprocidad con Estados Unidos, entonces las MIPYMES extranjeras también pueden hacer este tipo de solicitudes, pero digamos, en este caso, cuando se trata de contratación nacional, solo esta limitación la pide o la exige que sea, digamos, desde el punto de vista de MIPYMES nacionales y hasta $125,000. Entonces, en ese acuerdo de reciprocidad con los Estados Unidos, pues se puso un límite de que por encima de $125,000, pues serán las grandes empresas, sean extranjeras o nacionales, las que
puedan participar libremente sin ningún límite. ¿Listo? Y se requiere que esas MIPYMES tengan mínimo un año de experiencia anterior al proceso de selección. ¿Listo? Que no vayan a ser MIPYMES creadas para el proceso de selección. Eso es importante. ¿Queda claro entonces? Sí, profe. Listo. Bueno, ahora sí vamos a los procesos de selección. En Colombia existen estos 5 procesos de selección. ¿Listo? Está la licitación pública, que ya vamos a ver para qué caso se da, la selección abreviada, el concurso de méritos, la mínima cuantía o invitación pública, que se le denomina en algunas entidades, pero en la ley 80, la ley 1150 le dicen contratación de mínima cuantía y la contratación directa. ¿Listo? Estos son los 5 procedimientos vigentes. Importantísimo. Hay veces que las entidades les da por inventarse procesos. Por ejemplo, hay cosas que yo puedo contratar directamente como entidad y que en un discurso a veces demagógico de que voy a contratar por méritos a las personas, por ejemplo, en contratos de prestación de servicios, me pongo a inventarme procesos de selección y esos procesos de selección pueden terminar enredando a una entidad y sometiéndolos a procesos de responsabilidad. En esto, uno desde el punto de vista legal les dice a las entidades, no cometan ese error, ¿ya? Porque lo que es directo es directo. Entonces, un ejemplo concreto. En alguna oportunidad se requería contratar consultores para formular proyectos de regalías en la gobernación. Entonces, yo voy a contratar, como no son procesos, digamos, de consultoría a consultoría, sino asesores. Entonces, estos asesores de proyectos iban a ser necesariamente, se podían vincular directamente. Sin embargo, pues en el discurso del gobierno abierto, entonces, que vamos a hacer una convocatoria. Cuando nosotros como abogados revisamos la convocatoria, esa convocatoria no tenía ni pies ni cabeza. Entonces, ¿qué le dijimos nosotros? Que si usted va a hacer convocatoria, tiene que elegir el proceso de selección que es para seleccionar consultores, que es el concurso de méritos, y no inventarse procesos de selección. Y le tocó pedir disculpas públicas y votar ese proceso de selección. ¿Listo? Porque esas actividades que hacen las entidades, digamos, extralimitándose en sus funciones, pueden generar alguna responsabilidad especial. Entonces, la recomendación, por ejemplo, las personas que trabajen con el Estado, digamos, desde adentro, en formulación de proyectos, en generación de contratos, pues limitarse a estos procesos de selección, no a otros inventados, porque la entidad se puede meter es más en líos que haciendo ese tipo de situaciones. Entonces, ahora, cuando llegaron los alcaldes nuevos, por ejemplo, fue popular este secretario de gobierno de Bogotá, que empezó a hacer concursos y entrevistas y cosas. De pronto alguno quedaba descontento, les metía su denuncia y hasta ahí llegaban. Entonces, tener en cuenta que, retomándose ese tema de la responsabilidad, bajo el principio de legalidad, las entidades públicas solo pueden hacer lo que les permite la ley, nada más. La licitación pública. Entonces, Profe, una cuéntame. pregunta. Cuando usted se refería a la clase anterior de que existen algunas empresas que tienen como diferentes criterios para selección o para contratar, o sea, ¿cómo sería? O sea, ¿ellos manejan otro método o cómo es? Porque ahí es donde uno tiende a confundirse. Ya, usted me dice de las entidades de régimen especial. Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ellos tienen un régimen especial. Entonces, lo que nosotros estamos mirando es la ley 80 general para las entidades públicas en general. ¿Listo? Pero entonces, hay ciertas entidades que tienen regímenes especiales y autónomos, entre otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la Universidad de Nariño. La Universidad de Nariño tiene su propio reglamento de contratación. La licitación pública de la Universidad de Nariño no es la misma que vamos a ver aquí, es diferente. La selección abreviada, ya no hay selección abreviada, sino invitación pública. Esa invitación pública es diferente a la que vamos a ver nosotros acá. Las causales de contratación directa son diferentes las de allá a las de acá. Las causales de contratación
bueno, el proceso que se hayan inventado. Lo mismo, las instituciones educativas, hasta 20 salarios mínimos, ellos tienen sus propios procesos de selección. Una empresa industrial y comercial del Estado, ya les he dicho yo, una empresa industrial y comercial del Estado es aquella que participa con los particulares o una sociedad de economía mixta. Ellos tienen su propio reglamento de contratación, solo para ciertas situaciones deben acudir a la ley 80. Las instituciones educativas, por ejemplo, acuden a esto que estamos viendo a partir de los 20 salarios mínimos en adelante. Cuando yo voy a contratar con una de estas entidades, entonces yo tengo que conocer el reglamento interno de ellos. Lógicamente, los principios que estamos analizando, y por eso es que en la metodología que yo he planteado lo analizo a través de los principios, es porque toda entidad pública, absolutamente toda, tenga régimen general o régimen especial, tiene que respetar las bases de los principios. Entonces, por el hecho de que sea Universidad de Nariño, no quiere decir que pueda entrar a seleccionar contratistas de manera arbitraria. No, tiene que seleccionarlos objetivamente. ¿Listo? Entonces, las reglas generales nos sirven para interpretar las reglas especiales. Si quieren, me devuelvo a esas entidades especiales para que tengamos claridad cuáles son, o continuamos. Sí, profe, como para dejar en claro. Listo. Pues Ya me alguna. devuelvo. Permítame. Listo. Entonces, las entidades de régimen especial, ¿cuáles son? ¿Ya? Entonces, tenemos el Banco de la República, él contrata directamente. ¿Listo? Él tiene su régimen especial. Y muy cerrado, por cierto, ¿no? Es un régimen, digamos, muy específico para ese sector. Las empresas industriales y comerciales del sector financiero. Entonces, ¿quiénes? Los bancos públicos, aunque ya, digamos, son muy poquitos. Vamos a decir que el Banco de la República, y no sé qué otro banco ahorita tenga, al Banco Agrario, por ejemplo. Ellos tienen su propio régimen. Las aseguradoras. Entonces, yo les traigo aquí 3 ejemplos. La Previsora Seguros es una empresa industrial y comercial del Estado. Positiva Seguros, seguros, también es una empresa del Estado, industrial y comercial del Estado. Colpensiones también es una empresa industrial y comercial del Estado. Las empresas industriales y comerciales del Estado del sector comunicación. Entonces, de esas hay varias. Por ejemplo, Unimos SASP de Ipiales, y que es la última que quedó de las empresas de telecomunicaciones en todo el país. Por ejemplo, Ipiales, el municipio de Ipiales tiene esa empresa de comunicaciones y a modo de recuento histórico lo hizo porque cuando Telecom como empresa nacional empezó a captar, digamos, a construirse como esa gran empresa que tuvo Colombia y que finalmente fue vendida pues a Telefónica, Ipiales les dijo no. En ese momento, hace mucho tiempo, muchos años, se hicieron asesorar y compraron una máquina alemana, ¿ya?, para tener las líneas telefónicas, y ellos son, podría decir yo, la única, digamos, empresa de telecomunicaciones de fijas del sector público, ¿ya? Desconocería si habría otra, pero es un ejemplo que nosotros aquí cercano podemos mirar, que es una empresa industrial y comercial del Estado del sector telecomunicaciones. Todas las universidades públicas que se denominan por constitución entes autónomos universitarios. Las instituciones educativas, hemos dicho, ya hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este FOSE que está aquí, esto es un fondo de servicios educativos que se denomina. ¿Listo? Las entidades de exploración y explotación de recursos naturales renovables o no renovables. Palabras más, palabras menos, empresas de servicios públicos. ¿Listo? Estas de aquí, que sean públicas. O Ecopetrol, explotación de recursos naturales. Bueno, cualquier entidad del sector petrolero, pues, que sea del Estado.
este caso, contrata por su régimen especial. Y las empresas industriales y comerciales del sector defensa, como cuáles: Satena, que es una aerolínea del Estado; Indumil, que es la industria armamentista de Colombia; el Hotel Tequendama, y Cotecmar y la SIAC, que son, digamos, todo el tema del desarrollo de naves y aeronaves desde el punto de vista público. ¿Listo? Estas entidades tienen régimen especial. Las demás tienen régimen de ley 80. Otra entidad industrial y comercial del Estado que yo les pueda decir aquí en Pasto que contratan especialmente. Entonces, la Lotería de Nariño. Ah, es que la Lotería de Nariño no existe. Sí existe. No existe como juego, pero existe como entidad, y es la encargada de concesionar o de manejar el monopolio de los juegos de suerte y azar. La Lotería de Nariño también compra papel, la Lotería de Nariño también compra elementos de oficina, también hace inversiones. Entonces yo le puedo vender a ella y ella tiene régimen especial. Otra, Turnariño Limitada, dueña del Hotel Sindamanoy y del Hotel Morazurco. Es una sociedad de economía mixta, de economía pública, porque todo el capital es público. Es del departamento de Nariño, es del municipio de Pasto y es del municipio de Cumbal. Ellos tres forman esa sociedad que se llama Turnariño Limitada y son dueños de esos hoteles. Ellos contratan de acuerdo con su régimen especial. ¿Listo? Entonces, hay muchas entidades. Entiendo yo también en Ipiales se descentralizaron algunas cosas en entidades industriales y comerciales. Entonces, puedo entrarles a vender directamente sin estar con estos procesos que son un poco más complejos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la recomendación si yo como empresario quiero venderle a estas empresas? Ir a la página web y descargar el manual de contratación de esas entidades. ¿Queda claro entonces? Sí, profe. Listo. ¿Dónde estábamos? Acá en la licitación pública. Bueno. La licitación pública es la regla general. Es decir, cuando la norma no me diga, eso es lo que, cuando yo les digo que la licitación es regla general, significa que cuando la norma no me diga cómo contratar, yo contrato por licitación pública. ¿Listo? Y para explicar este tema de la regla general, yo tomo dos principios que son genéricos, que de pronto ustedes los pudieron ver en Introducción al Derecho, pero digamos ya han pasado harto tiempo, los vamos a recordar. En derecho privado, en las relaciones de ustedes como particulares, ya como nosotros como particulares, prima el principio de que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si la ley no nos prohíbe, pues nosotros podemos hacer hasta el límite de la ley. En el sector público prima un principio diferente, que es que lo que no está permitido está prohibido. Entonces, cuando hay vacíos en la reglamentación, entonces yo acudo a las reglas generales. No me puedo inventar un proceso de selección ni decidir. Por ejemplo, necesito contratar una explotación de un recurso raro, nuevo que encontramos en el volcán. Entonces contrato una empresa y digo, no, como la ley 80 no me dijo cómo contratar este tipo de servicios especializados, pues yo me voy a la contratación directa. No. Cuando yo no sepa cómo contratar, tengo que hacerlo por licitación pública. ¿Listo? A eso se refiere cuando decimos que es ya regla general. Importante. Y proceden los casos de mayor cuantía. Ya vamos a ver cómo es el tema de las cuantías. ¿Listo? Eso depende definitivamente del presupuesto de la entidad. Entonces, hay unas tablitas que vamos a ver más adelante que nos definen cuánto es la menor cuantía, cuánto es la mínima cuantía, y ahí vamos a definir entonces cuál es el proceso que se va por licitación pública. No sé si han escuchado unas noticias a raíz de todos esos problemas en las obras públicas, y en especial con la caída del puente,
los líos de que inician un proceso de selección con túneles y terminan con pendientes por fuera de la norma técnica, como nos pasa ahorita a nosotros acá con la vía Pastor Michaca. Bueno, cualquier situación de cosas que han puesto en evidencia pues mucha falencia en la materia de la contratación de obra pública. Desde el año pasado se estableció ahora un pliegos tipo para la contratación de obra pública de transporte. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver con infraestructura de transporte se hace mediante pliegos tipo, es decir, que las entidades no tienen, digamos, posibilidad de establecer qué es lo que van a evaluar o cuáles son los requisitos que van a exigir. No, ya no lo pueden hacer. Esto ya se define para todas las entidades públicas, para todas. Si yo lo que voy a contratar es infraestructura pública de transporte, siempre lo voy a hacer, ¿ya?, a través de unos pliegos tipo. ¿Dónde consigo esos pliegos tipo? Los consigo en la página del Ministerio de Transporte o en Colombia Compra Eficiente. Ahí yo puedo descargar los pliegos tipo y saber qué es lo que me van a exigir para contratar, ya sea por licitación o por selección abreviada, un proceso de obra. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a ver de aquí en adelante son criterios generales. Si lo que quiero contratar es obra pública, pues tendré que acudir a esos pliegos tipos y en especial a este decretico que dejamos aquí señalando. ¿Listo? Esto pues lógicamente uno lo profundiza más cuando está formando pues temas de ingeniería civil. Bueno, ¿cómo es una licitación pública? La licitación pública, por regla general, es un proceso largo. Uno podría decir que estimadamente, en términos de la ley, debería durar 2 meses. Pero con las observaciones, con los aplazamientos, con las prórrogas, procesos pueden demorar de 3 a 6 meses. Y si hay peleas entre oferentes adentro, pues con mucha más razón se va a demorar mucho más. ¿Listo? Lo importante es conocer cómo es ese procedimiento. Y ahorita nos miramos una licitación en el SECOP para que la analicemos. Bueno. Entonces, en la licitación pública se señala que la entidad, pues previo a su proceso de planeación, definición de estudios, definición de presupuesto, definición de qué es lo que yo voy a hacer, debo publicar unos avisos de licitación. Y nos dice que esos avisos tienen que ser máximo 3 avisos. ¿Listo? Pero deben publicarse al menos 2. Eso es lo que se recomienda. ¿Qué debe contener ese aviso de licitación? Entonces, ese aviso de licitación debe contener al menos los siguientes requisitos: el nombre y dirección de la entidad estatal, la dirección, correo electrónico y teléfono de la entidad donde se dará información, el objeto del contrato, identificando claramente, perdón, uy, carajo, se me perdió, identificando claramente lo que va a adquirir. ¿Ah? Esto es importante porque es un aviso sencillo, pero que va advirtiendo a los posibles oferentes qué es lo que va a contratar, la modalidad de selección, en este caso, licitación pública, en el que estamos viendo. ¿Listo? Perdonen, aquí no. La licitación pública. ¿Listo? El plazo estimado del contrato, la fecha límite en que los interesados puedan o deben presentar su oferta y el valor estimado del contrato. Y importantísimo, esta afirmación
del tema de la disponibilidad presupuestal. Y ya nosotros lo advertimos y hablamos esto al principio de nuestro curso, frente a lo que era la generación de un hecho cumplido. Digamos, nosotros cambiamos un poco el orden en la que íbamos a abordar la temática, pero es importante tener en cuenta que en materia de contratación, pues siempre debe la entidad contar con los recursos necesarios para ejecutar el proyecto. No puede la entidad sacar un aviso de convocatoria sin contar con los recursos y el certificado de que esos recursos se encuentran presupuestados. ¿Listo? Entonces, vamos mirando un ejemplo. Entonces, bueno, estaba aquí en el SECOP. Vamos a volver a ingresar. De pronto, para los que no lo miraron en la clase anterior, entonces en Colombia compra, búsqueda de procesos. Yo aquí, pues los ejemplos que les voy a traer son del municipio de Cali, porque el municipio de Pasto no contrata por licitación, ahorita está pura contratación directa e invitaciones públicas. Entonces, aquí licitación pública para saber y vamos a buscar. Aquí encontramos varias. Sí están mirando, ¿no? El SECOP. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entonces aquí hay dos recientes, una que tiene que ver con la contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada. Vamos a abrir este. ¿Listo? Este se vencieron la fecha para presentar ofertas el 7 de abril. Entonces aquí ya debe estar en proceso y es un contrato de 27.947 millones 318.616 pesos. Me parecía, digamos, uno compara, ¿no? La contratación de la seguridad privada que contrató el municipio de Pasto era por 70 millones. Miren la diferencia de los presupuestos de una entidad como la alcaldía de Cali y la alcaldía de Pasto. Ustedes buscan municipio de Pasto, el contrato es de 70 millones. Y acá es de 27.000 millones de pesos. Bueno, pues aquí nos abre la página. Aquí hay una información, digamos, general. Vamos a buscar es el aviso de licitación. Entonces, miren, aquí hay una publicación de un aviso de convocatoria. Entonces, es un aviso muy sencillo que nos dice, pues, toda la información que nos señala la norma. Listo, y nos dice, mire, la entidad, municipio de Cali o distrito de Santiago de Cali, en el departamento administrativo de contratación, en tales fechas, contratará, digamos, lo siguiente. La información se publicará en el SECOP 2 y el objeto es la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada para operar en el municipio de Cali, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de alarma electrónica instalado en las edificaciones administrativas de la entidad. Entonces aquí yo ya miro que es más amplio el objeto, que no es solo el servicio de vigilancia, sino que también el tema de mantenimiento preventivo y correctivo a sistemas de alarma. Ya
Aquí nos dice que la modalidad será vigilancia fija y móvil con medio armado, elementos tecnológicos, caninos, mejor dicho, establece ya qué es lo que se va a contratar, qué es lo que se va a cuidar, establece algunas descripciones técnicas mínimas que se requiere. Y aquí importantísimo que nosotros vayamos mirando el tema de los clasificadores. La Organización Nacional de las Naciones Unidas estableció una clasificación de las actividades que realizan los seres humanos. Para yo poder participar en un proceso de selección, y eso no se les puede olvidar nunca, ¿ya? Tengo que tener experiencia o estar clasificado en estos códigos. Entonces, en mi registro único de proponentes, tiene que aparecerme que yo tengo capacidad para prestar estos servicios con estos códigos. Si usted en su registro único de proponentes no tiene clasificación de estos códigos, ni para qué se presenta, no lo va a poder, o sea, no le van a atender su propuesta va a ser descartada. Entonces, de acuerdo con cada proceso de selección, con cada contrato que usted realice, entonces usted va actualizando sus procesos de selección. Lógicamente, uno tiene que acreditar experiencia. Entonces, una recomendación, por ejemplo, es empezar a contratar con entidades de régimen especial que no exigen con tanta rigidez este tipo de clasificaciones, y a medida que vamos ganando experiencia, pues vamos acreditando y mejorando ese registro único de proponentes. O digamos, acreditándolo con contratos con particulares también. La modalidad de selección, y nos dice, va a ser licitación pública. El plazo de ejecución, el contrato será hasta el 31 de diciembre del 2020. Entonces, aquí debe estar claro, por ejemplo, en este ejemplo que hemos tomado, que, digamos, la planificación de este contrato no es para que arranque ahorita. Ese contrato seguramente se adjudicará a finales de este mes. Posiblemente. ¿Ya? Con todo lo que puedan estar debatiendo allí las grandes empresas de seguridad privada. Entonces, el presupuesto será a partir del 1 de mayo al 31 de diciembre del 2020. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que ser, como empresarios, sigilosos en determinar si ese presupuesto se equipara al tiempo que voy a prestar el servicio. Porque si no, pues tengo el deber de hacer las observaciones. Pues, por ejemplo, pensando de que esta persona, ellos presupuestaron por un año y pasado el año, por ejemplo, del 1 de mayo al 1 de mayo del próximo año, esa contratación, ya con una vigencia superior. Y ustedes, desde el estudio de mercado que han hecho propio como empresarios, determinan que esa plata no alcanza para todo ese tiempo. Entonces, toca hacer las observaciones pertinentes. Aquí han hecho una situación genérica frente al plazo para presentar las ofertas. Dice, las propuestas podrán presentarse desde la expedición del acto administrativo, cordón y la apertura hasta la fecha determinada en el SECOP. Entonces nos dirige al cronograma. El cronograma ya lo miraremos ahora. ¿Cuál es el presupuesto oficial de la entidad para contratar esto? Nos dice que tienen 27.000 millones de pesos, 27.947 millones de pesos. Y lo discrimina, ¿ya? ¿Cuánto para seguridad privada, tanto para mantenimiento correctivo? Establece claramente cuáles son los certificados de disponibilidad presupuestal, de dónde vienen los recursos, ¿ya? Señala el tema de los acuerdos, ¿ya?, de reciprocidad que les manifestaba, y nos señala lo siguiente. Conforme a lo establecido en el manual para manejos de acuerdos comerciales, el nombre completo del organismo determina que el presente proceso está sujeto a un acuerdo comercial suscrito con la Alianza Pacífico, únicamente con Chile y Perú, Chile, Costa Rica, los estados ya del ALC, el Triángulo Norte, únicamente Guatemala, la Unión Europea y la Comunidad Andina. ¿Listo? Entonces,
¿Qué quiere decir esto? Que este proceso, ¿ya?, deberá tratar a los oferentes extranjeros que pertenezcan a este tipo de acuerdos de reciprocidad comercial como que si fueran nacionales, y solo los podrá excluir en caso de desempate, hemos visto. ¿Ya? Y advierte que esta convocatoria por el presupuesto, que se supera, ¿cuánto era? $120,000. Como supera $120,000, entonces no podrá limitarse a MIPYMES. Entonces ya va descartando quiénes podrán y quiénes no podrán contratar. Y este aviso ya nos va diciendo quiénes podrán contratar, qué tipo de proponentes pueden o no pueden contratar, si va a haber algún sistema de precalificación, y vamos a decir, esta precalificación no se da en la licitación pública, sino exclusivamente en los concursos de méritos. Nos dice que el cronograma se publicará en SECOP, que invita a las veedurías ciudadanas a hacer la inspección y cierra allí ese proceso de selección. Entonces, importante a los que vamos a participar en licitaciones públicas. ¿Por qué? Porque es un aviso previo de que, miren, cuando se expidió, el 28 de febrero, es decir, desde el 28 de febrero les está diciendo que va a proponer un proceso de selección. ¿Listo? Entonces, volviendo acá. Bueno, yo creo que ya nos queda un poquito corto el tiempo, pero digamos, a grandes rasgos, vamos a mirar aquí el siguiente Profe, una acto. pregunta. En la página Dígame. para encontrar los procesos de selección, ¿dónde tenía que ingresar? Verá, vamos a volver a explicar esto para que ustedes los vayan revisando. Entonces, bueno, la licitación la miramos, la terminamos de ver mañana. Entonces, voy a volver a compartir acá el navegador. Hay dos sistemas, ¿no? Y yo les advertía, ¿ya están viendo el navegador? Sí, ¿no? ¿Me confirmas, porfa? Sí, profe. Listo. Hay dos, SECOP 1 y SECOP 2. SECOP 1 están contratando los municipios, por ejemplo, de Nariño. Todos los demás municipios, de Ipiales hacia arriba, están contratando con SECOP 1, que es una plataforma, pues, un poquito más cansona de manejar, ¿ya? Pero, digamos, también se puede consultar aquí los procesos de selección. Entonces, yo puedo consultar, digamos, de estas modalidades. Estamos en SECOP 1 para los que le interese entrar a SECOP 1, aunque yo me he ido a SECOP 2 porque este sistema SECOP 1 se suponía que tenía que desaparecer este año, que es mucho más fácil de manejar. Entonces, en los procesos de contratación, me va a enviar acá a una modalidad y aquí también puedo colocarlo. Entonces, vamos a colocar Nariño, alcaldía, municipio de La Unión, por ejemplo. Y le vamos a colocar desde el 2 de marzo hasta el 22 de abril, por ejemplo. Y aquí nos trae algunas situaciones. Entonces, mire, hay una licitación pública recién publicada, pero vea, la han descartado, la han terminado. ¿Listo? Pero vamos a abrirla. Este sistema, digamos, para algunos resulta mucho más fácil de manejar, pero el otro, digamos, ya tiene un mayor control y como más dinámico, ¿no? Entonces vamos a ver esta licitación que fue descartada. Profe, Cuénteme. ¿cómo se sabe que fue descartada? ¿En qué parte Aquí, dice o cómo? digamos, venga, me devuelvo. Resultado de la consulta. Aquí hay unas, digamos, ítems en la tabla, ¿no? Número de proceso, tipo de proceso, estado, descartado.
Entidad, municipio de La Unión. Objeto, pavimentación de vía urbana transversal, sector Cabullera, municipio de La Unión. Supongo que lo dieron de baja por el tema de la coyuntura, aunque ahorita el sistema transporte, el sistema de la construcción se va a reactivar con algunas normas técnicas adicionales. Y nos dice que terminó anormalmente el 17 de abril del 2020 y era por una cuantía de 422 millones de pesos. Entonces, en SECOP 1, estamos consultando en SECOP 1. Entonces, tenemos esta licitación. Aquí de pronto es un poquito más, digamos, sencilla la forma en la que se presenta la información, pero, digamos, nos dirige directamente a los documentos. Entonces, nos dice cuáles son los objetos, y aquí está, ¿no? Miren, el aviso de licitación se publicó el 6 de abril, ¿ya? Volvieron a publicar otro aviso el 6 de abril también, presentaron aquí la matriz, digamos, todos los documentos técnicos, cómo se debe acreditar, los requisitos, y el proyecto de pliego. Esto jamás llegó, por ejemplo, a un proceso de apertura del proceso de selección, pero trajo un proyecto de pliego de condiciones, documentos, estudios previos. Lo que no veo ya es que hayan publicado, por ejemplo, el acto administrativo de descarte del proceso. Miren, porque dicen que el 17 lo descartaron, pero aquí debería estar publicado ese acto administrativo. Recuerden que cuando vimos responsabilidad, y sé que a algunos pues no les complicó un poco el entender algunas de esas situaciones, pero recordemos que yo les presentaba un ejemplo de un alcalde que fue sancionado por dar de baja un proceso de selección. ¿Ya? Lo dio de baja, lo descartó, digamos, sin dar razones suficientes para poder tomar esa decisión. Y aquí me extraña, ¿ya?, que el proceso, siendo que se descartó, dice fecha en que se descartó el proceso, el 17 de abril, no esté aquí publicado el acto administrativo, cuando la norma dice que yo debo publicar mis documentos dentro de los 3 días siguientes a su expedición. Entonces, si el acto administrativo que descartó este proceso de selección, esta licitación, salió el 17, entonces el 17 fue viernes, tiene 3 días hábiles, es decir, que hasta el día de hoy tienen para publicar en SECOP ese acto administrativo descartando la licitación. ¿Listo? Esa es una forma de consultar, digamos, en SECOP 1. Entonces, Colombia compra, o lo hacemos en Google directamente. Luego en SECOP 1 consultas, procesos de contratación. Esto me remite a una consulta y allí yo coloco, digamos, la entidad en la cual quiero presentar mi oferta. Es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Hay empresas que prestan servicios de escogencia. Entonces le mandan a su correo las convocatorias. ¿Ya? Le evitan este proceso de estar aquí, sino que ellos ya manejan softwares y supongo que han de estar hasta conectados a las bases de datos de Colombia Compra, ¿ya? Y o tienen personal que se pone a buscar, digamos, por actividad comercial y les gira a sus empresas cuáles convocatorias están activas para que se presenten. ¿Listo? Eso es por SECOP 1. Y por SECOP 2, entonces lo mismo, yo coloco en Google SECOP 2. Aquí en búsqueda de procesos. Y aquí ya me da la posibilidad de buscar. Entonces yo puedo buscar aquí genéricamente o en búsqueda avanzada. Y aquí por nombre de la entidad estatal y las distintas formas, digamos, de poder buscar. ¿Cuál es la ventaja de SECOP 2? Que todo se hace virtualmente. Ya no se firman documentos escritos, todo se hace por allí. ¿Listo? Absolutamente todo. Todos los documentos se cargan y esto va a facilitar, digamos, la contratación en la actual coyuntura. En SECOP 2, si todo toca hacerlo manual, escanearlo y subirlo en SECOP 1. Y aquí están contratando las ciudades capitales y las entidades del sector nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los contratos grandes están en SECOP 2. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta.
Bueno, señores, se nos agotó el tiempo. Entonces nos vemos mañana. Si tienen alguna duda, pues ténganla por favor allí presente para mañana continuar con la licitación. ¿Vale? Les agradezco Gracias, mucho. No, profe. no olviden, por favor, dejar su registro de asistencia en el chat. Muchas gracias, profe. ¿No? Con mucho gusto. Gracias. Gracias, profe. Con mucho gusto. Hasta luego, profe. Que esté bien. Hasta luego, igualmente. A ustedes. A ustedes, que estén muy bien. Ya nos vemos mañana. Papachito.